¿cuáles son los ingredientes perfectos para que se dé ese buen ambiente laboral? ¿Por dónde empieza? Por ti, Vale. porque siempre digo, el bienestar y la armonía en una empresa es la sumatoria del bienestar de cada persona que está ahí. Entonces, si tú quieres crear un buen ambiente, empieza por ti. Vale. Y comienzas a ser el referente de lo que tú quieras que suceda en ese ambiente o en ese entorno. Creemos que las empresas deben darnos todo y las empresas son las responsables de nuestra felicidad y de crear ese superambiente. Yo creo que es un trabajo de doble vía. Las empresas están para proveer herramientas, para estar en la disposición de crear ese ambiente, pero el ambiente laboral, bueno o malo, lo crean las personas. Uh-huh. Hola, Carol. Hola, Sergio. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy feliz de estar aquí, muy entusiasmada. Muchas gracias por acompañarnos hoy a nuestro programa. Es un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. Para introducirte un poco, bueno, hoy estamos con una guía, con una mentora, con esa herramienta que es tan necesaria en todos los trabajos como es ese área de la gestión humana, ¿verdad? Sí. Hoy tenemos una conversación que a mí me llena mucho tener contigo, que es esa eterna disputa. ¿Se puede ser feliz? ¿Existe ese bienestar? ¿Existe esa relación positiva entre la vida personal y el trabajo? Totalmente sí. Vale. Totalmente sí. Estoy convencida de que el equilibrio, el bienestar, la felicidad existe y existe para todos. Uh-huh. La única diferencia está en nuestra decisión, Uh-huh. en si realmente queremos vivir esa vida de equilibrio, de bienestar, de felicidad, y si estamos dispuestos a hacer el trabajo para lograrlo o para sostener esa vida. Para empezar nuestra conversación, Carol, ¿cuáles dirías que son los los principales errores que nos impiden ser feliz entre nuestra vida personal y el trabajo? Mira, yo diría que más que errores, ¿cuáles son esas limitantes? Primero, yo creo que nuestras creencias. El creernos que quizás el trabajo es solamente una manera de ganar dinero. Uh-huh. Nuestras creencias quizás, ¿cuál es esa definición que nosotros tenemos de éxito profesional? Uh-huh. El creernos que el éxito está asociado a dinero, a reconocimiento, a todas esas cosas que están fuera de nosotros. Uh-huh. Y un tercer error quizás es que no nos disponemos a trabajar en nosotros mismos y en buscar esas respuestas que solamente nosotros, cada uno, tenemos. Uh-huh. Y dejarnos llevar pues quizá por lo que la sociedad nos dice, por lo que nuestra familia nos dice, por lo que está bien. Y yo creo que esas son cosas que nos limitan, que nos obstaculizan el camino a la hora de crear y de construir una vida en equilibrio. Me llama mucho la atención el punto número 2 que has comentado, sobre todo el dinero, a pesar de todo, ¿verdad? Sí. Todo el mundo escoge la opción de me voy a este trabajo número 1 por el dinero. Uh-huh. Y no importan las demás condiciones, ¿verdad? Uh-huh. Sí, definitivamente todavía existe mucho esa creencia de que voy por el dinero y el dinero lo es todo. Uh-huh. Creo que está cambiando y esta generación, tu generación, está aportándonos una nueva visión sobre lo que es trabajar, sobre lo que es crear equilibrio. Uh-huh. Pero ciertamente que muchas personas hoy en día están y permanecen en los trabajos por dinero, que no digo que el dinero no sea importante, necesitamos el dinero es bueno, sin embargo no es lo único que nos da felicidad en un trabajo, hay otros elementos que se componen. De hecho, yo siempre digo, hay trabajos que por más dinero que me paguen, no estoy dispuesta a hacerlo. Ajá, totalmente. Porque para mí hay otras cosas más importantes. Y por ejemplo, ¿cuál serían, Carol? Bueno, un trabajo en el que yo no pueda lograr ese equilibrio. Un trabajo que requiera de mí horas extras o muchas horas extras o una vida donde todo esté volcado hacia el trabajo. Ajá. Más que las horas extras, donde todo esté volcado hacia el trabajo,
y no me permita tener ese equilibrio, no me permita tener ese tiempo para mí, para mi familia, ese trabajo no es para mí. Ya pasé por ahí. Ujú. Y es todo lo que me ha traído hasta aquí, ¿verdad? Ya pasé por esa etapa, creo que estoy en una etapa de mi vida en la que prefiero poner otras cosas en la balanza. Qué bueno. Yo, por ejemplo, si me preguntas qué es lo que pongo delante de todo en el trabajo, sobre todo es el ambiente laboral. Sí. Pero yo quiero saber cuáles son las recetas, cuáles son los ingredientes perfectos para que se dé ese buen ambiente laboral. ¿Por dónde empieza? Por ti, Vale. porque siempre digo, el bienestar y la armonía en una empresa es la sumatoria del bienestar de cada persona que está ahí. Entonces, si tú quieres crear un buen ambiente, empieza por ti. Vale. Y comienzas a ser el referente de lo que tú quieras que suceda en ese ambiente o en ese entorno, digamos, trabajo, familia, amigos, donde tú quieras donde lo que tú quieras ver comienza por ti. Ujú. Y creo que ahí hay mucho trabajo por hacer todavía, porque creemos que las empresas deben darnos todo y las empresas son las responsables de nuestra felicidad y de crear ese superambiente. Yo creo que es un trabajo de doble vía. Las empresas están para proveer herramientas para estar en la disposición de crear ese ambiente, pero el ambiente laboral, bueno o malo, lo crean las personas, Ujú. definitivamente. Entonces, si yo no estoy dispuesta a hacer ese trabajo que requiere de mí para crear un buen ambiente, no voy a tener un buen ambiente. Ujú. Entonces, por eso en mi libro Mm. hablo y toco mucho el autoconocimiento, Mm. el que las personas trabajen consigo mismas para ver sus fortalezas, sus sombras, trabajar en sus prioridades, en sus sueños, en su propósito, porque de ahí parte la felicidad, desde esa conciencia que tengo de conmigo. Y desde ahí parte ese valor que yo agrego a cualquier organización en la que yo esté. Buenísimo. Pues Laboralmente Feliz, el libro de Carlos Suárez, una guía sobre todo, pues, para ser feliz tanto dentro como fuera del trabajo, ¿verdad? Definitivamente. Ese libro, de hecho, uno de los comentarios que me han hecho es, este libro no es solamente para el trabajo. Y no es solamente para el trabajo. Es un libro que tú lo puedes aplicar en tu vida personal, creo que hasta más que para el trabajo. Qué bueno, Carol. Oye, Carol, ¿y nos puedes contar un poco qué es lo que te ha llevado hasta aquí? Es decir, ¿por dónde empieza tu historia? Yo sé que toda historia de éxito tiene el mismo punto común, que es que ha habido un bache, ha habido un fracaso por detrás que te ha ayudado a impulsarte. Me gustaría saber cuál es el tuyo, cuál es tu historia. Mira, yo digo que siempre las personas aprendemos Ujú, por amor o por dolor. ujú, Creo que yo tengo un poco de las dos. Y mi historia comienza pues estudiando derecho. ujú, Me gradué de abogada, ejercí el derecho en diferentes ambientes, tanto públicos como privados. Tuve la oportunidad de conocer pues, muchas cosas de lo que es el ambiente corporativo. ujú, Y en un momento de mi vida laboral, pues me hice la pregunta si eso era todo lo que yo quería hacer con mi vida. Y me hice la pregunta de si yo podía agregar algo más, no al trabajo, sino algo más quizás al mundo. Son esas preguntas existenciales que nos hacemos cerca de la mediana edad. ajá, Y, y bueno, pues eso me llevó a buscar y hacer un trabajo interior conmigo ujú, y a responderme esas preguntas y a buscar, a sanar muchas heridas emocionales que todos tenemos. Y en ese proceso de sanación o de búsqueda, pues en un momento me levanté y dije, ya, hasta aquí llega mi carrera de derecho, ya quiero hacer otra cosa. Creo y estoy convencida de que puedo agregar algo más al mundo, a mi entorno, a la sociedad. Quiero hacer otra cosa. Y eso fue en pandemia, donde, ¿verdad? Estábamos todos en nuestras casas sin saber qué íbamos a hacer, pues ahí yo decidí dar el salto de fe. ujú. Y renuncié a ese último trabajo que tuve Wow, sin saber por dónde empezar. un salto al vacío. Un salto que yo le llamo salto de fe,
Obviamente tenía mis ideas de por dónde empezar y todo, pero no tenía un proyecto completamente armado. La pandemia me ayudó muchísimo a armar todo. Y Sergio, te puedo decir que con muchísimo miedo, muchísimos miedos, todos juntos, pues yo comencé a hacer cosas totalmente distintas a las que yo estaba acostumbrada a hacer. Wow. Y a vencer muchas cosas que yo pensé que nunca haría, como por ejemplo convertirme en conferencista, convertirme en facilitadora de talleres. Como yo comencé a descubrir un poco mis talentos, o unos talentos que no le había dado mucho uso, y con muchísimo miedo me lancé, creé el proyecto del Club de Bienestar Laboral, que fue una iniciativa, y le puse la palabra club porque el club lo que me daba era como comunidad, y yo quería crear una comunidad en donde todos los que estemos ahí estemos en la misma sintonía de búsqueda, de crear una vida en bienestar, una vida equilibrada, poder disfrutarnos el trabajo que hacemos. Porque muchas veces yo me vi en trabajo que no disfrutaba, sin embargo sí aprendía, y hay trabajos en los que aunque no disfrutemos, aprendemos y crecemos, y hay que aprovecharlos. Y bueno, de ahí surgió el Club de Bienestar Laboral, y al día de hoy pues estoy laboralmente feliz. Estoy acompañando empresas, equipos de trabajo en temas de bienestar, de liderazgo, de comunicación, de inteligencia emocional, y cada día voy agregando algo más, porque soy muy curiosa y soy una hormiguita que siempre busca ver dónde están las oportunidades donde pueda agregar valor. ¿Y qué le dirías a una persona que se siente atrapado en su ambiente laboral? ¿Qué le diría a una persona que se siente atrapado? Que busque algo que los reconecte de nuevo con la vida, Ujú. y que comience a hacer ese trabajo interior del que te hablaba anteriormente, y a responder esas preguntas que nos regalan respuestas que, aunque a veces no la queremos escuchar, son las que nos mueven del lugar. Yo creo que esta vida es muy corta, para permanecer en un trabajo donde nos sintamos atrapados, donde nos sintamos que no tenemos como salida. Hay muchos caminos por donde empezar. Este que te planteo es uno. Buscar apoyo de algún coach, algún psicólogo que te oriente en el camino de por dónde empezar. Creo mucho en ese acompañamiento, porque muchas veces estamos tan metidos en nuestra cabeza y estamos tan metidos en quizá la circunstancia que nos tiene atrapados, que no somos capaces de ver otras posibilidades. Entonces, ahí es donde entra un apoyo, una guía, un acompañamiento. En mi libro yo planteo, y por casos como esos que tú me dices, en mi libro yo planteo muchos ejercicios. Y por eso digo siempre que es un libro que no se presta, porque trae muchos ejercicios que tú debes completar. Entonces, te puede ayudar y te puede dar luz, por lo menos por dónde empezar. Por dónde empezar. Pero al final todo empieza por una decisión, Sí. de querer salir de ese bucle. Total. A partir de que tú decides salir de ese bucle, tomas la responsabilidad personal e individual, asumes y te haces cargo de hacer lo que haya que hacer para crear una realidad distinta. Pero al final todo empieza por una decisión. Quiero preguntarte, Carol, también por cuáles son las red flags que te puede indicar que estás en un mal trabajo. Y te lo pregunto porque tú sabes esa sensación de que muchas veces como que pasa algo, te estás intoxicando, te estás envenenando, pero no te llega a matar y te acostumbras a ese veneno. Y entonces es como... peligrosísimo. ¿Verdad? Y hay veces que dices, espérate, que yo estoy envenenándome y no lo sabía. Entonces, por eso te quiero preguntar cuáles son esas red flags que indican que hay un mal ambiente laboral o que estás teniendo unas malas prácticas laborales que no te están permitiendo ser feliz. Mira, yo creo mucho en algo, y es en aprender a escuchar nuestro cuerpo. Yo creo que el cuerpo te comienza a dar señales, porque cuando tú estás
en un ambiente en el que no te sientes cómodo, evidentemente que tienes emociones que no son cómodas, que no son agradables. Y esas emociones, si no las estás canalizando de manera adecuada, se van alojando en tu cuerpo y el cuerpo te va avisando, no me siento bien aquí, ¿qué está pasando? Y muchas veces por vivir en ese piloto automático y en vivir en esa rutina, ni siquiera nos detenemos a escuchar lo que nos está diciendo el cuerpo. Creo que esa es la primera receta, o no receta, como que lo primero que debemos hacer, escucha tu cuerpo, que tu cuerpo te da indicios de que hay algo que no va bien. Y fíjate que no pasa solo en el trabajo, tú llegas a un lugar donde hay un ambiente que para ti no es cómodo y tu cuerpo lo siente y tú dices, ¿qué pasa aquí? No me siento cómodo. Y es como esa energía que tú sientes, el cuerpo te la avisa. Entonces, escucha tu cuerpo cuando tú no estás, cuando tú te levantas sin ganas de ir a ese trabajo. Es otra señal de que hay algo que no va bien. Obviamente, todos tenemos un día en lo que no queremos levantarnos para ir a trabajar. Pero si eso es una situación que se prolonga en el tiempo, pues es una señal que hay que mirar. Cuando tú no estás pudiendo crear relaciones sanas dentro de tu entorno de trabajo, donde hay mucho conflicto, mucho roce, muchas diferencias, es otra señal de que algo no anda bien. Donde te permiten fallar también podría ser otra. Donde te permiten fallar, Es lo decir, veo. Ajá. donde quizás cuando te equivocas no sea una condena total. Exacto, donde te permiten fallar, ahí es. Vale. Cuando fallas y lo que encuentras en ese ambiente es que te están juzgando, que te están criticando, que no te ayudan a crecer, creo que es otra señal, evidentemente, de que algo no anda bien ahí. Y yo te digo algo, Sergio, yo creo que al final todos somos conscientes de esas señales. Lo que pasa es que la guardamos como en una cajita que no queremos abrir, porque si la abrimos, pues tenemos que tomar acción. Entonces mejor la dejamos ahí y seguimos nuestra vida a ver si algo cambia afuera. Pero al final, nada cambia afuera. Es lo típico que con el tiempo ya después dices, yo lo sabía, ¿verdad? Exacto. Entonces, a veces nos sentamos como a esperar que algo suceda fuera de nosotros para nosotros encontrar esa acomodación o ese bienestar. Y en mi experiencia, no sucede. Es verdad. Y fíjate, Carol, yo también te diría cuál es una green flag en este aspecto de que tú estás bien en tu trabajo. Y, por ejemplo, a mí se me ocurre una que es que te permite ser creativo, ¿verdad? Que te permite decir, estoy en este trabajo y se me ocurren miles de ideas. Yo creo que eso es un buen indicativo de que estás en sitio correcto, Completamente, ¿verdad? de que te lo permiten y te escuchan. Sí, ¿verdad? Y yo creo que hay una palabra que define eso y es autonomía. Las personas necesitamos sentir autonomía en nuestro trabajo. ¿Autonomía en qué sentido? En el que yo puedo ser creativo, en el que yo puedo aportar mis ideas, en el que estamos en una reunión y yo puedo participar y que soy escuchado, en que incluso puedo tomar decisiones sin necesariamente mi jefe tenga que verla. Si tengo esa libertad de poder tomar decisiones, obviamente luego de acuerdos, consenso y la práctica que se tenga en ese trabajo, pero que yo pueda tomar esa decisión. Porque hay muchos espacios de trabajo donde las personas no pueden tomar decisiones que son fáciles y que son recurrentes hasta que no la apruebe el jefe. Entonces, las personas necesitamos sentir esa autonomía y esa libertad de poder expresar lo que sentimos, lo que creemos, nuestras ideas, siempre con una palabra que a mí me gusta utilizar mucho, con responsabilidad. Siempre con responsabilidad y sin hacer quizá un abuso sobre eso, porque por eso es que a veces te cierran las puertas, porque entonces nos creemos tan libres que, ¿verdad? A veces o sea, metemos la pata, pero creo que con mucha responsabilidad. Buenísimo. Y Carol, también tengo una pregunta que me encantaría hacerte, que es si tú piensas que es posible la relación es decir, que un empleado y un jefe pueda ir más allá del trabajo.
Sí, definitivamente. Creo que sí, que eso se da en un marco de confianza, de respeto, guardando, tú sabes, cuidando esa parte, pero sí, definitivamente Ujú. que creo que en los lugares de trabajo podemos construir relaciones sanas que funcionen y que vayan más allá del trabajo. Ciertamente, dicen por ahí que a los trabajos no se va a hacer amigos, Ujú. cosa que yo difiero. Porque en mi experiencia personal, en cada uno de los espacios de trabajo en que yo he estado, he salido con amistades profundas, con amistades que al día de hoy están ahí como si yo la hubiese creado en la época de mi infancia. Ujú. Entonces, ese es mi caso, esa es mi experiencia. Yo en los lugares que he llegado siempre he tratado de crear relaciones sanas, relaciones que funcionen. Y sí creo en eso, sí creo que es posible crear esas relaciones más allá de un trabajo per se. Qué bueno. Oye, Carol, pues muchísimas gracias por pasarte por este espacio, por inspirarnos, por ser una luz más allá, porque yo personalmente creo que eh, la gestión humana dentro de una empresa es muy importante porque con tantos números, con tanto estrés, necesitamos también reservar un espacio para lo que somos, seres humanos. Así es. Quisiera hablar contigo del éxito, de lo Ajá. que es el éxito. Ah, sí. Y quisiera primero que tú me dijeras qué es el éxito para Ujú. ti. Eso Me es. encantaría escuchar tu definición siendo un Ujú. muchacho joven. ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, para mí el éxito, yo te diría que no es ni alegría, que es simplemente el saber ser presente. Yo te diría que es eso. El éxito es la capacidad, para mí es mi capacidad personal, y de también haber escuchado tantas personas que se han sentado en esa silla que también me han inspirado mucho, es tener la capacidad de poder estar aquí y de no querer estar en ningún otro lugar nada más que este. Yo te diría que esa es mi definición del éxito. Wow, me encanta, me encanta. Mi definición de éxito va por ahí mismo también. El día que yo pueda estar, o sea, como que construir, que estoy en ese proceso de construcción, esa vida donde yo pueda estar presente, realmente presente, donde yo pueda tener equilibrio, donde yo pueda decir lo que siento sin sentirme juzgada. Todo eso para mí es éxito. Ujú. No tiene que ver con, como tú dices, con la alegría, con el dinero, con las cosas externas. El éxito para mí va de la mano de la simplicidad, Ujú. de poder construir una vida simple. Ah, Una vida, obviamente, con todas tus necesidades cubiertas, sin preocupaciones de qué voy a comer mañana. ujú, Me refiero a esa vida simple de saber que necesito pocas cosas para vivir ujú. y que necesito pocas cosas para ser feliz y que lo que me hace feliz lo tengo a la mano todos los días. Ajá. Eso es éxito para mí. Qué bueno. Y es así, es que para mí la magia es el poder agradecer. Exacto. Si no puedes agradecer, entonces no puedes hacer nada más. Así es. Así lo considero yo también, Carol. Así es. Pues oye, Carol, muchísimas gracias de verdad por venir, por inspirarnos. Y oye, estaremos por aquí también compartiendo todos tus éxitos. Yo quiero recomendar, bueno, yo me lo quiero leer, Es ¿vale? tuyo, te lo traje de regalo. Y cuando me lo lea te voy a decir qué me ha parecido, ¿vale? Ok, me encanta. Pero me encanta que me regalen un libro porque de verdad es una luz que se puede poner y que va a iluminar mi futuro. Pues para mí un placer que tú lo tengas, que lo leas, que lo disfrutes. Y te propongo que luego que lo leas, si hay algún tema en el libro que Ujú. te haya resonado o que haya marcado algo para ti, Ajá, que lo tratemos aquí en el podcast. fenomenal. Me Así parece que, súper buena idea, Carol. así que quedo abierta a lo que tú quieras crear con el libro. Muy bien. Muchísimas gracias, Carol. Y a ustedes, muchas gracias también por vernos en otro episodio más. Gracias.